Señores, sí recuerden que durante todo el mes de julio, si necesitas enviar algo, un paquete o algún documento a cualquier parte del país, puedes hacerlo a través de Envíamex. Solamente Domex te da esta facilidad. Por 97 pesos a cualquier parte del país puedes enviar tus paquetes y documentos. Utiliza Envíamex de Domex solo por el mes de julio, así que ya saben, vayan ya. Este podcast llega a ustedes gracias a Domex. En Domex corremos por ti. Bueno, señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir con Fe. Hoy estamos muy contentos. Hemos estado muy contentos las últimas semanas porque hemos tenido, como siempre, Dios ha sido bueno con invitados de mucha categoría, de mucha bendición. Y déjenme contarles, señores, que hace ya un tiempo que yo conozco al invitado de hoy. Una vez hablamos, porque me interesé. ¿Tú te acuerdas una vez que yo te mandé el perfil del invitado? Digo, la gente sabe sí, ya. Sí, claro, ya la gente lo va a haber visto o lo va a haber leído en el título. Pero yo creo que sí, creo que ahí te dije, sí, yo hablé una vez con él. Como que hablamos un poquito de su historia. Y justamente cuando tú me lo mandaste hace poco, como que deberíamos tener un encuentro con él, aunque sea por Zoom. Y ahí fue que yo le dije, claro, déjame escribirle. Y le escribí y le dije que si yo cuánto, mira, pues, y me dijo, pero yo voy a estar en República Dominicana para esa fecha. Y yo dije, ¿qué? No, pero espérate, olvídate del Zoom. Que el señor organizó todo, fue como literalmente como anillo del dedo. Ricky me lo mandó y vamos a invitarlo por Zoom. Perfecto, le escribo. Y después me dice, no, que yo voy hasta ahí. O sea, y aquí estamos con nuestro amigo Carlos Eduardo Catari. Un aplauso para nosotros. Gracias. Bienvenido. Carlos, ¿sabes que yo soy Eduardo también? Ah, sí. Iván Eduardo. Okay. Yo, la primera vez que me presentan como Carlos Eduardo, yo dije, me esperaba mi mamá por ahí. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, contento de estar acá. Primera vez en Dominicana. Como he dicho, lo más cerca que estaba de Dominicana es Nueva York. Es verdad. No, pero mira, llegaste con mucha más lluvia. Que Nueva York, Venezuela. Porque sí. Por distancia Venezuela, obviamente por dominicanidad. Y por todo el pueblo dominicano que se encuentra ahí. Claro. 2 millones para ser exacto. Mi única pena contigo es que ha cogido lluvia. Wow. Esta lluvia, yo nunca he visto eso. Ni en Venezuela he visto eso. Primera vez en Dominicana y agua que... Y lo grande que le escribo yo, Carlos, te salvaste que no entró el huracán. Y hoy un ciclón entró prácticamente. ¿Y qué es lo que está pasando? Pero bueno, la lluvia es bendición. Se devolvió de Dios. Berlín. Señores, para quien no sabe, Carlos Catari es una persona que ha trascendido en las redes de hace ya años. Yo digo, ¿cuántos años ya yo tiene? Tengo 9 años en testificando de esto, sí, como 9 años. Uh-huh. 9 años testificando de lo que Dios ha hecho en su vida. Y bueno, lo que Dios ha hecho en su vida nada más y nada menos que lo sacó de la vida homosexual. Y yo recuerdo que era muy polémico porque él tenía su título ex gay o ex homosexual. Uh-huh. Y la gente como que le causaba un choque. Que ese era el término que yo mismo buscaba antes. Yo cuando estaba en internet yo decía, ¿cuál es el término que yo tengo que buscar? Testimonio ex homosexual. Y yo nada más conseguía gente que decía, bueno, yo era homosexual y ahora soy casado, gloria a Dios. Y yo decía, y dame más, cuéntame más, o sea, ¿cómo se pasa esto? Cuéntame tu historia, de las sensaciones, tentaciones, pensamientos, tu pasado. ¿Qué haces con eso? Y nadie contaba nada. Entonces yo dije, bueno, señor. Hay mucho tabú con el tema. Sí. Pero cuando me tocó a mí, dije, ok, yo voy a colocar el término así, porque sé que hay gente buscando esto. Quizá unas 500 personas que vean el video y me escriban alguna. Lo vieron no sé cuánto, 1 millón y pico, y me escribieron más de 14,000 personas. 14,000 personas pidiéndome ayuda. Gente dentro de la iglesia en la misma situación en la que yo estaba. Mira qué interesante. Tú sabes, Carlos, que en ese sentido, precisamente este espacio, lo que anda buscando es eliminar esos tabús. Amén. O sea, nosotros nos enfocamos siempre en tener conversaciones llanas. Como decimos nosotros aquí en Dominicana, claro y pelado. Porque realmente la gente necesita respuestas. La gente necesita respuestas y sobre todo aterrizar la realidad de las cosas. Uh-huh. Y yo creo que tu testimonio, yo recuerdo, o sea, yo creo que cuando yo me topé con un video tuyo en YouTube, o sea, tú quizá tenías, no sé, 1 año, 2 años subiendo contenido, y de verdad que para mí fue demasiado impactante porque no había contenido. Uh-huh. O sea, yo no encontraba contenido real, o sea, contenido como real. una gente que tenga la valentía de hablar del tema, de que no le importe que en la calle te digan, primero lo que te pueden decir que tú eres un mentiroso, porque hay gente que dice que eso jamás. Ese siempre que sí. La canción, como árbol que nace doblado, jamás su tronco. Simón. Simón. Y por ahí, lo otro es que te digan, bueno, como yo recuerdo que alguien dijo, mira, tú ten cuidado con lo que testificas en la iglesia, porque si un día testificas que tú eras ladrón, el día que se pierda una cartera en la iglesia, van a decir que fuiste tú. Sí. Entonces, como que eso se me quedó grabado, como que
Dios mío, eso O sea, el día que pase cualquier cosa, me van a decir, bueno, tuvo que haber sido fulano porque de ahí Dios los dos sacó el Señor. Y cayó fulano. y yo quiero que de todos esos temas sea lo que hablemos hoy, de la realidad, o sea, incluso de ese tema de la iglesia, cómo convivir con el pasado de tantos hermanos que están yendo hoy a la iglesia, pero que luchan con situaciones día a día, con ese viejo hombre, pero que en el caso específico de los homosexuales, yo creo que hay un tabú demasiado grande y un rechazo. Inclusive de que no, espérate, que fulano es así. ¿Existe la homofobia en la iglesia? Yo digo que sí. Aunque se diga que no, yo entiendo que sí. Yo estoy convencido. ¿Verdad que sí? Sí, tengo vamos a hablar de ese tema, pero vamos a dejarlo en Q. Vamos a dejarlo para el final. Ok. Carlos, por favor, háblanos un poquito de ti. ¿Quién tú eres? ¿Dónde vives? ¿Qué tú haces? ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, soy venezolano, tengo 10 años, Atención, 11 años. Salva. Un compatriota en la Tengo casa. 11 años viviendo en Canadá. Pero si te quiero contar la historia, como por lo menos para el que no me conoce, ponerlos en contexto. Sí. Yo desde los 5 años experimenté abuso sexual de forma continua, pero un abuso sexual placentero. No es lo mismo el abuso sexual violento, porque el abuso sexual violento hace que el niño se revele, que muestre, que se haga de nuevo en la cama pipí, qué sé yo. Y los padres se dan cuenta. Pero cuando el abuso es por medio de manipulación, de persuasión, de juego, de placer, y el niño se hace adicto a lo que está disfrutando, entonces es el mismo niño el que termina buscando al abusador. Y eso fue lo que yo experimenté. Wow. Y lo experimenté de los 5 hasta los 12 años. 7 años de forma continua. No solamente un hombre, fueron 4. Y yo lo disfrutaba, lo que estaba sintiendo, porque era placentero. Claro, una vez que el abusador se da cuenta que enganché, ahí entonces él sube el nivel de intimidad sexual o de abuso. Ahora, esto le sumamos que mi papá me rechazaba porque yo era muy amanerado. Y en nuestra cultura eso es un tema. Claro. Y por otro lado, mi mamá era una mujer extremadamente estricta. Y era la directora del colegio donde estudiábamos, era un colegio militar. Entonces, nada más imagínate. El cuadro, todos los números me cuadran. Para una película. ¿Cuándo arrancamos la película? Sí, exacto. Entonces, luego, por ahí como a los 12 años, hay un episodio que marca la historia porque mi papá me invita a ir con él a ir al taller mecánico. Y cuando estamos allí, un hombre se acerca, me mira a la cara y le dice a mi papá, este es tu hijo, el que tiene cara de marido. Así. Yo tengo 12 años. Yo estoy esperando que mi papá me defienda porque en esa época uno no le respondía a los adultos. El caso es que mi papá no dice nada y papá me mira y como que di algo, yo no digo nada. Luego en el carro él me dice de nuevo, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no respondiste? Ya yo sabía lo que era el término. Y cuando mi papá no dice nada, yo dije dentro de mí, ¿tú piensas que yo soy homosexual? Prepárate porque vas a ver al más homosexual que hayas jamás conocido en tu vida. Ese día se la juré. Ahora, ¿qué pasa? Que de la nada, esto lo digo yo así porque fue la manera en que pasó, es como un superpoder. De repente me doy cuenta que tengo la capacidad de ver otro hombre a los ojos. A partir de ese momento, veo otro hombre a los ojos, 1 o 2 miradas y podemos conectar sexualmente. Yo tengo 12 años y a causa de eso empiezo a acostarme con hombres adultos. 1 o 2 miradas, 1 o 2 miradas. ¿A esa edad? Miradas. Sí. ¿Desde esa edad? A los 15 años estaba cobrando, a los 15 me prostituía. Espérate, que vamos muy rápido. ¿Cómo? Claro, pero es que, claro, yo decía, disfruto lo que hago, me gusta lo que siento, porque sé que las sensaciones, eso es algo que no se satisface nunca. Claro. Entonces disfruto lo que siento y aparte tengo este superpoder que me permite conectar 1 o 2 miradas y listo, a la cama. Esto es una maravilla. Así lo veía yo. Y luego me ofrecen dinero y dije, mejor todavía, un negocio redondo. O sea, en mi mente era así, porque yo no era cristiano, yo era ateo. Nosotros teníamos base católica, pero realmente mi mamá era profesora de química, física, biología. El tema en la casa era la teoría de Darwin, la evolución del mono, el Big Bang. O sea, no había nada que ver con Dios. Entonces yo vivía por lo que sentía. Es en este medio donde yo descubro la comunidad LGBT. Cuando un amigo me dice, mira, Carlos, no eres el único que siente así, hay otras personas que sentimos así, y descubro todo esto y digo, wow, no soy el único, no estoy solo. ¿Te sentiste parte de algo? Claro, sentido de pertenencia. Llegaste a casa. Sí, completan, pero tú sabes que es cierto, una persona que ha vivido tanto rechazo, tanta discriminación, del que se han burlado, que ha sido abusado, de que se critican porque sueltas una pluma aquí y una pluma allá, y de repente alguien te dice, no, aquí eres bienvenido, aquí eres libre de soltar todas las plumas que quieras, te queremos, te aceptamos como tú eres y eres lo que sientes. Si tú sientes que te gustan los hombres, pues eres gay. Entonces, identifícate como te sientas, aquí te recibimos. Imagínate tú cómo se siente eso. Claro, claro. Y yo creo que hay mucha gente que no entiende, porque
el que está de este lado dice, la comunidad LGBT, esa gente lo que quiere, y como que les genera cierto rechazo y cierto odio sin entender realmente por qué ellos forman parte de una comunidad. Claro. Porque es que se sienten queridos, se sienten que pertenecen a algo, se sienten valorados por lo que se sienten que son. Y afuera te sientes criticado. Exacto. Y discriminado y rechazado. Aquí hay una palabra importante. Se sienten amados. Se sienten Ajá. amados. Y tú sabes que en ese punto, una comilla, hay que distinguir el activismo de apoyar. Sí, no es lo mismo. La comunidad de la LGBT comunidad. y la agenda o el lobby es otra historia. Son cosas diferentes. Incluso dentro de la comunidad hay gente que no está de acuerdo con lo que está pasando a nivel político. Eso es. Eso es. Ahora, estando allí es donde yo siento por primera vez en mi vida el orgullo de ser quien soy en función de lo que siento. Y ahí es donde siento el orgullo gay por la primera vez. Yo digo, ok, soy orgulloso de lo que soy. Pero lo que soy se basa en lo que siento. Okay. Luego de eso, decido salir del closet, hablo con mi familia para decirles lo que había pasado en la infancia y al mismo tiempo decirles que yo había sido abusado y que les anunciaba que era homosexual. Y allí hay un punto de quiebre cuando mi mamá me dice, hijo, ¿y si nunca hubiera sido abusado? ¿Serías homosexual? Yo entiendo que no todos los hombres abusados son homosexuales y no todos los homosexuales fueron abusados, pero en mi caso, a mí era imposible que yo pudiera desligar el hecho de haber experimentado tanto placer en la infancia del hecho de que hoy día me gustaran los hombres. ¿A qué edad fue que habló con su familia? 16 años. Y por lo general hay una estadística, no la recuerdo, que dice que la persona que vive abuso habla generalmente 10 años después. Okay. Wow. Entonces, yo hablo a los 11 años de eso y en ese momento cuando yo lo que quiero es que mi familia me acepte, que mi familia me diga, bueno, este eres tú, bueno, te aceptamos. Y no es que me rechazaran, pero es que está el punto de que mi mamá me dice, ¿y si no hubiera sido abusado? Ahí entro yo en conflicto. De hecho, fui con una psicóloga para tratar el tema del abuso y la psicóloga me dice, hijo, sería interesante que tu vida no fuera el resultado de lo que alguien decidió en tu infancia. Cuando la psicóloga me dice eso, yo dije, ay, es verdad. Me acuerdo que los que me abusaban, de una u otra manera, me hacían pensar que yo había sido creado para darle placer a los hombres. Entonces yo sentía que si yo me aceptaba como alguien que daba placer a los hombres, porque sabemos que en la homosexualidad entre hombres está el rol de pasivo, el rol de activo, yo era pasivo. Entonces si yo aceptaba que yo era gay pasivo, entonces yo estaba como asumiendo lo que otro decidió en mi infancia. Y en ese momento me rebelo contra eso y decido que quiero cambiar. Pero todo está ateo, a mí no me está haciendo ninguna presión ningún grupo religioso ni nada. Esto es puro raciocinio. Puro raciocinio, por lógica yo digo, yo no quiero hacer esto. Y ahí es donde la homosexualidad y el orgullo gay... Un paréntesis ahí, un punto antes de que tú sigas. ¿A ti te llevaron a terapia? A la terapia psicológica sí, pero esa terapia psicológica era con el objetivo de sanar el tema del abuso. Okay. O sea, era el único propósito. Y de hecho la psicóloga me dijo, mi objetivo es ayudarte a que hagas un espacio de latencia, que no tengas relaciones sexuales, porque eres un adicto al sexo, a la pornografía, a todo, y que no tengas ningún tipo de contacto para que tú mismo luego decidas qué quieres ser. Ese era el objetivo de la psicóloga. Que no era como cambiarme se dice, una terapia de conversión. No. Eso vino después. Sí. Era más un tema de sanidad. Era un tema de sanidad de la herida del daño del abuso sexual, porque el abuso sexual es un daño extremo. Y ahí yo quiero ir, y un punto sobre el tema del abuso sexual. No sé si puedes decirlo, pero me interesa saber el nivel de cercanía que tuvieron esas personas que abusaron de ti sexualmente. Porque yo creo que es un punto, un red flag, que es importante que nos están escuchando, para que nosotros, que por lo menos yo tengo hijos pequeñitos, que tiene una nana, tú sabes, que tengan alerta de ese tipo de cosas. ¿Cómo, o sea, qué tan cercanas eran esas personas? Es más que la cercanía, porque es conocido que son cercanos. Okay. Es que nunca vas a dudar de esa persona. Tú nunca vas a pensar. Esa persona es la que está allí para ayudarte cuando tú tienes que ir a hacer una diligencia y tu niño se tiene que quedar solo. Entonces tú dices, él te dice, yo estoy acá, yo te ayudo, yo colaboro, no te preocupes. Es esa persona que te dice, o que es alguien de confianza, alguien de estima, alguien respetable. Es muy difícil. ¿Y lo enfrentaste en algún momento a esa persona? Sí, claro. Okay. Y lo perdoné y lo amo y le bendigo y mi deseo es que tenga su encuentro con Jesús y esa sería mi venganza, que él tenga su encuentro con Jesús. Realmente. Claro. Buena venganza. Sí. Entonces, pero ¿qué ocurre? En este punto donde yo tengo este conflicto entre lo que me pasó en la infancia y quien siento que soy, es allí donde yo digo, ok, entonces yo no quiero ser más homosexual y allí mi orgullo gay se cae y dejo de ser homosexual para convertirme en un luchador en contra de la homosexualidad indeseada. Ya no vivo una homosexualidad agradable, sino que ahora es una homosexualidad indeseada. Ahí empieza un infierno. Wow. ¿Por qué? Porque yo pienso que la solución de esa homosexualidad indeseada es la heterosexualidad forzada. Wow. El problema, y yo lo he dicho, es cómico, pero yo lo he dicho, que para mí sexualmente una mujer y una silla era lo mismo. Eso no había nada.
Entonces yo ahora me estoy forzando a estar con mujeres, pero es que yo no siento nada. Y no es que no siento nada, es que hasta tenía asco de estar con una mujer. Wow. Era muy... O sea, no era que no me gusta, no, es que asco incluso. ¿Qué pasa? De todos modos me esfuerzo y en ese proceso termino estando con una muchacha, pero tengo que pensar en hombres para estar con ella. Luego que estaba con ella, corría con los hombres porque era lo que sentía. Es un rollo, ¿verdad? Uh-huh. Allí, en ese punto, tengo la oportunidad de ir al cine con ella y fuimos a ver una película y la película terminó transformándome la vida. Era La Pasión de Cristo. Yo no sabía nada acerca de esa película. Para mí es que La Pasión de Cristo era que Cristo era un apasionado por su mujer y íbamos a ver una película romántica. De verdad, eso es lo que yo entendía. Pero que claro, es válido porque yo no sabía nada de un hogar donde no se hablaba de Dios. Y claro, yo entiendo que sí era la pasión de Jesús por su iglesia, por la esposa, pero yo no entendía nada. Para mí era una película romántica y si él tenía mujer, pues está bien. Uh-huh. No entendía nada. El caso es que cuando entramos, yo comprendo, sin que nadie me explique, que Jesús había hecho eso por mí, que Él estaba dando su vida para darme una nueva vida. Y ya yo quería una nueva vida. Es allí cuando yo me convierto en un loco, empiezo a decir a todo el mundo, tienen que ver la película, algo tiene esa película. Hasta que una señora me dijo, sí, lo que viste en esa película es verdad. Jesús hizo eso por ti. Y yo dije, entonces, ¿qué tengo que hacer? Él me dijo, cuando tú entiendas que Dios Padre y el Hijo son el mismo, cosa que yo no entendía nada, ese día te va a pasar algo. Y yo dije, ok. Y un día leyendo la Biblia, caigo en el versículo que dice, porque el Padre y yo uno somos. Uh-huh. Y ahí es como tengo mi conversión, la mente se me abre, tengo un encuentro con Dios. Y generalmente, cuando tienes un encuentro con Dios, la vida te cambia. Yo tuve un encuentro con Dios y la vida se me hizo peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya veníamos mal, añádele, porque viene peor. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? 20 años. Hace 20 años eso. Se me hizo peor, ¿por qué? Porque es aquí donde entra el rol de la iglesia. Yo lamentablemente entré en una iglesia de corte extremadamente legalista, extremadamente religioso, de normas, reglas y ley que había que seguir, que había que obedecer. Yo entro en esta iglesia sin saber nada de la iglesia y yo le hablo al pastor y le digo, bueno, pastor, mire, yo tengo esta situación, yo fui abusado en la infancia, soy adicto al sexo con hombres, adicto a la pornografía homosexual, tengo una novia a la que le monto los cuernos con hombres, pero y también tengo relaciones con ella tratando de cambiar y también digo mentira y robo y todo, y le digo todo. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Y el pobre pastor me miraba así como, sí, porque ¿y qué hacemos? También es un tema de que yo siento y creo, estoy casi convencido de que no tenemos realmente líderes capacitados en su mayoría. Habrán otros que sí, pero o sea, no cualquier pastor, por más pasión que tenga por Dios y más conocimiento de la palabra, sabe lidiar con este tipo de casos. Yo creo que ahí es que radica mucho problema. Y hoy día yo estoy dando formación a líderes. Wow. Y en mi Instagram está la información, en mi biografía yo estoy dando formación para equipar líderes, evangelistas, pastores, todo a tratar este tema de una forma completamente diferente a la que se ha tratado. Dios es bueno. Ya hablaremos de eso. Pero el caso es que, bueno, el pastor lo que me dice, bueno, tienes que cambiar, tienes que obedecer la Biblia, tienes que obedecer la palabra, mira lo que aquí dice, todo esto es pecado. Y yo digo, ok, bien, ya yo quería cambiar antes, así que bueno, seguimos en el proceso. ¿Qué tengo que hacer? Él me decía, ahora, pídele a Dios que te cambie. Y yo decía, ok. Entonces empiezo yo a pedirle a Dios, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. Mientras más yo le pedía a Dios que me cambiara, más me gustaban los hombres. Qué irónico, ¿eh? Y me decían, bueno, Carlos, pero tienes que obedecer, que esta es la concupiscencia, que es la carne, que es el viejo hombre, que es la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, todo eso te tiene atado. Y yo le digo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, seguí intentando. Vas a fracasar, pero me imagino que te dijeron, no, eso tú tienes que apelar a la gracia de Dios y muchos versículos bíblicos. No, era lucha. Era sigue luchando, sigue, mantente en la fe, continúa luchando. Yo decía, sí, pero ¿cómo se hace? Y yo le digo, ¿cómo hago para cambiar lo que siento? Porque cuando viví ese periodo de LGBT que disfrutaba, yo vivía por lo que sentía. Pero ahora estoy en la iglesia luchando contra lo que siento. No quiero sentir esto. Ahí es donde aparecen las terapias de conversión, donde me dicen, bueno, las terapias de conversión están para llevarte de la homosexualidad a la heterosexualidad, al diseño original, para cambiar tu orientación sexual. Y dije, eso es lo que yo quiero. Ya que Dios no me atiende la oración, vamos a ayudarlo. El problema acá es que me decían, por ejemplo, bueno, Carlos, es evidente, en tu caso tu mamá es estricta, tu papá que te rechazaba, el abuso sexual en la infancia, todo esto es la evidencia de por qué tú eres homosexual. Y yo decía, ok, digamos que yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo el entender eso cambia lo que siento? Yo puedo entender todo esto, pero yo sigo viendo un hombre y lo deseo. Lo que yo quiero cambiar es lo que siento. Me decían, bueno, entonces tienes que obedecer. Y yo, ok, entonces volvemos a lo mismo que el pastor me decía. Okay. ¿Cómo hago yo para obedecer si dentro de mí yo siento una fuerza que me lleva a desear a los hombres? ¿Cómo cambio esto? Y nadie sabía qué decirme. Recuerdo que en una oportunidad de terapeuta me dijo, bueno,
Carlos, yo creo que tú tienes que hacer algo diferente, porque siempre te has relacionado con hombres de forma sexual. Quizás deberías ir a jugar fútbol con hombres y compartir de una forma diferente. Yo decía, ay, mi madre. Okay, eso está peligroso. ¡Qué error! Tú estás loco. Yo digo, este quiere que yo vaya a jugar con hombres que están chocando sus cuerpos semidesnudos, sudando, y que después vayamos a los vestidores a bañarnos. Ay. O sea, y este no entiende nada. De una exposición aún mayor. Innecesaria, claro. Sí, no. Como tú dices, él no entendía nada. No entendía nada. Entonces yo salía de las terapias de conversión solamente convencido de cuán homosexual yo era. Wow. Y ahí seguía yo en la amargura, seguía yo pidiéndole a Dios que me cambiara. Pero ¿por qué yo me mantenía firme en ese deseo de cambio? Porque yo no quería ser el resultado de la decisión de otra persona en mi infancia. Eso es bueno saber. Y yo lo digo, esta es mi historia, esto no aplica para todo el mundo. Hay gente que es homosexual y lo disfruta y lo vive, ese es tu asunto. Yo no estoy criticando eso. Pero está también un grupo de personas que no están satisfechas, aunque no hayan sido abusadas. Porque yo conozco gente que ha sido abusada, que su papá lo ha rechazado, la mamá ha sido estricta y no son homosexuales. Entonces, el que no tiene paz en su corazón también tiene la libertad de buscar otra cosa. El problema es que lo que la iglesia me proveía no era tampoco. Y yo pensaba que yo era cristiano, y yo pensaba yo venía a la iglesia, y yo estaba en línea con la iglesia, pero yo salía de la iglesia y era completamente dirigido por lo que sentía. Y no sabía qué hacer. Y yo le seguía pidiendo a Dios que me cambiara. Me voy de la iglesia en un momento que hubo una tragedia en mi familia, mi hermana muere en un accidente, me voy de la iglesia, me hago un novio, y con este novio queremos salir de esto juntos, porque él también había vivido lo mismo. Y en esa relación de querer salir juntos, ¿sabes? Vamos a ayudarnos a salir de esto, duramos 7 años de novios. 7 años de novios de verdad. O sea, la gente dice, no, pero es que hay amor en la comunidad, es que existe el amor hombre-hombre. Sí existe. Si para ti la felicidad es un helado y yo te doy 2 helados, estoy feliz. Súper feliz. Mega. Bueno, en lo que yo consideraba que era el amor, yo estaba cubierto. Yo estaba pleno en ese amor, porque era lo que conocía. Y ahí duré 7 años de noviazgo, de darnos flores, viajes, vacaciones, bombones, chocolates, sorpresas. ¿Y en la todo. iglesia? Claro, no. Sí veníamos a la iglesia, pero yo decía, Señor, tengo un solo novio, te doy el diezmo, vengo a la iglesia los domingos, algo de esto tiene que servir. Y estamos esperando que tú nos respondas para separarnos. Pero monogamia en el pecado. Pero nadie sabía realmente. Pero una pregunta en ese punto ahí. Tú, o sea, ¿cómo tú pudieras catalogar tu vida en el Señor en ese momento? O sea, tú tenías, o sea, ¿cuál era, o sea, ahora tú viéndolo hacia atrás, cuál era tu condición en ese momento espiritual, si pudiéramos decir? Mira, no lo sé. La gente me pregunta, Carlos, ¿que tú en ese momento naciste de nuevo o fue como precisamente una incubadora o fuiste 7 mesino? ¿Cuál es la historia? No lo sé. No, pero el hecho de que incluso en ese momento, estando con tu pareja durante 7 años y tener la inquietud de seguir visitando iglesia, había algo que te continuaba llamando. Es que de verdad, mira, eso es el Espíritu Santo que se mantiene ahí. Totalmente, porque yo sabía que la Biblia era la verdad, pero yo no lograba conectar lo que yo sentía con la Biblia. Y ahí estaba mi lucha. Y yo seguía buscando ayuda y seguíamos leyendo el tema y seguíamos estando juntos, y al mismo tiempo había un deseo aquí y un deseo allá. Yo le monté los cuernos a él también, me los montó a mí, después los montábamos juntos. O sea, era... Y haciendo esto, y de todos modos yendo a la iglesia todos los domingos, buscando de Dios que Dios nos respondiera y nos sacara lo que sentíamos. O sea, nuestro problema, o el mío en general, era lo que yo sentía. Yo no quería sentir esto. Y yo no entendía por qué razón Dios no me lo quitaba. Ahí entonces la gente, amigos de la comunidad me decían, Carlos, pero eres esto. Eres homosexual, esto es lo que sientes, ya, vuelve para atrás. Y por eso yo digo que yo entraba y yo salía tanto del closet, que el closet tenía puerta giratoria. Porque de verdad yo entraba y salía. Yo decía, pero la Biblia dice, eso sí me quedo aquí, pero es que yo siento y salgo para afuera. pero es que la Biblia dice y vuelvo para adentro. Pero es que yo siento y vuelvo para afuera. Era horrible. Wow. Era horrible. Y estaba en esa posición durante 11 años. Wow. 11 años. Queriendo cambiar, buscando las terapias de conversión que no me sirvieron para nada. Buscando material, leyendo. Hay ministerios de este tema de ex-gay que lo único que hacían era poner un peso sobre mis hombros, indicándome a qué punto yo no era capaz de alinearme y obedecer al Señor y honrar la cruz del Señor. Yo viví un evangelio miserable. ¿Y entonces cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo fue espérate, que hay otra parte peor. Ay, no me digas eso. Okay. La que viene es peor. Iván está casi llorando, cuidado. No, sí, y es que resulta que yo llego a un punto donde la relación con él se acaba, porque él me dice, mira Carlos, tenemos tanto tiempo luchando, ya esto no lleva para ningún lado, casémonos. Y yo le dije, ¿cómo nos vamos a casar? ¿Tú estás loco? Somos cristianos. Y yo, no nos podemos casar. Y me dice, bueno, entonces déjame ir libre. Y yo digo, ok, te dejo libre. Y ahí yo me amargo, me frustro y digo, ¿cómo es posible que tengo tantos años luchando contra esto y no pasa nada?
Quizás es el momento de buscar a Dios de forma diferente. Quizás los textos bíblicos querían decir otra cosa. Y busco en internet cómo ser gay cristiano. Y el que busca... Encuentra. Bueno, ahí está. Yo encontré un montón de cosas que decía que David y Jonatán eran la primera pareja gay, que Jesús cuando sanó al servidor del centurión, ese era el amante del centurión, y que Jesús estaba afirmando una pareja gay, que Jesús dijo ama a tu prójimo como a ti mismo, y prójimo es prójimo, que sea hombre. Y yo decía, eso es lo que me pasa, soy yo. Ahora soy gay cristiano. Claro, me tocaba agarrar un montón de versículos y ponerlos de lado también. Correcto. Y ahí estoy en esa posición de gay cristiano, Dios me ama, Dios me ama. Sí, Dios me ama, pero yo no me someto a Dios, yo hago lo que sigo sintiendo. Y aquí caigo en esa etapa donde tuerzo la palabra por causa de lo que siento. Entonces, viví por lo que sentía, luego luchaba contra lo que sentía y ahora estoy torciendo la palabra por causa de lo que siento. Para mí no hay peor estado en el que un ser humano puede caer que es el de torcer la palabra. Vengas del mundo, de la historia que venga, llegar a torcer la palabra, eso es lo peor que puedes hacer. A conveniencia. Entonces estoy en esa posición, pero me doy cuenta que igual estoy vacío, que no tengo paz en el corazón, que todo sigue estando mal, que sigo adicto al sexo, a las aplicaciones de encuentro, a la pornografía, todo deprimido, pensamiento suicida. Yo digo, bueno, pero si ahora supuestamente conozco la verdad, ¿por qué sigo así? Y ahí yo me acuerdo que tuve la oportunidad de compartir con una pareja cristiana que tanto ella como él estaban en una relación tan bonita con Dios, tan real. Era tanto que Dios se veía en sus vidas, que sin ellos conocer mi historia, me inspiraron a conocer a Dios como ellos lo conocían. Yo quería conocer a Dios como ellos lo conocían porque era evidente lo que ellos vivían con Dios. Qué bello eso. Sin hablarme, sin discipularme, sin evangelizarme. Y eso es lo que yo le digo a mucha gente. Necesitas tener una relación con Dios tan fuerte, tan íntima, tan poderosa, evidente, que la gente quiera lo que tú tienes. Amén. Y eso fue lo que pasó con ellos. Finalmente, la historia cambia. Llega un punto de quiebre, ¿okay? Y es que estoy en fiesta de fin de año 2014 y estoy en una conversación con un hermano cristiano, porque estoy en casa de una familia cristiana, y allí este hombre... comenzamos a hablar acerca de la fe, acerca de la Biblia. Yo estoy en el peor estado posible. Incluso probé drogas, cosas que yo nunca había probado, y me encantaron, porque dije, esto te hace olvidar los problemas. Yo dije, dame más, quiero más. Y casi que me puse loco. Hay solamente un poquito que probé. ¿Qué tipo de droga utilizas? Es una tontería, poppers. Ya. Y para mí los poppers es la droga para el sexo anal en hombres, pero es que es como una borrachera en un segundo. Y decía, wow, quiero más, quiero más, porque me olvidaba del dolor que yo tenía por dentro. Sí. Y ¿qué pasa? Que en ese estado de herejía, lejos de Dios, entregado a todo placer sexual, todo lo que viniera, que mis sensaciones me pidieran, todo lo daba. Allí tengo esta conversación con este hombre y él me dice, Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Cuando él me dice esto, yo siento la presencia de Dios en ese momento. Y sentir la presencia de Dios en ese momento, era ese momento, o sea, que Dios me amara en ese momento, para mí era impresionante. Yo decía, ¿cómo puedes amarme? Y es como si él me dijera, yo te amo, mi amor por ti es superior a todo lo que estés haciendo, pero no me dejas ayudarte porque el Señor de tu vida eres tú, no soy yo. Eso fue lo que yo entendí. Muchas veces hemos escuchado en la iglesia, Jesús como Salvador y Señor. Acepta a Jesús como Salvador y Señor. Sí. Salvador, sí, lo puedes aceptar por una oración. Dice, Señor, acepto lo que hiciste por mí. Pero el señorío no es por oración. El señorío es cuando le rindes la mente, cuando le rindes... Cuando nos sometemos. Te sometes a él, Señor. A la obediencia. Y yo nunca me había sometido a él. Yo lo que hacía era dejarme gobernar por lo que yo sentía. Es allí cuando unos días después, luego de acostarme con otro muchacho con que había coordinado, y lo digo porque este hombre con el que me acuesto allí a los días, el 7 de enero más o menos del 2015, era un hombre con el que yo quería acostarme después de 7 años, que estábamos en Twitter conectando, hablando, y esquivando cuando mi novio me veía, cuando el novio él lo veía. Yo decía, es que tenemos que hacerlo, finalmente nos tenemos que encontrar. Y en ese momento estábamos los dos en la misma ciudad, que era en Montreal, y allí él me dice, mira, mi pareja no está. Y dije, ok, hoy pasa. Yo tenía tantas expectativas respecto a este encuentro sexual, porque era como, imagínate tus 7 años cocinando aquello, que cuando resulta que llega el evento, aquello era más de lo mismo. No era, o sea, mi imaginación fue muchísimo más lejos que la realidad. Y dije, ¿qué? Pasé tantos años deseando esto para que fuera más de lo mismo. Cuando salgo de la casa de él, a las 7 de la mañana antes de que llegara el novio, entonces salgo caminando de casa de él a menos 24 grados, porque estamos en Montreal en enero. Es allí donde yo me acuerdo de esta conversación que tuve. Y yo hago una oración y yo digo, Señor, ¿tú sabes qué? Se acabó. Si me cambias o no me cambias, si voy a ser gay, asexual, heterosexual, lo que sea, yo pongo todo de lado. Quiero seguirte. Conviértete en mi Señor. Esa oración, para mí es la oración más importante que yo he hecho. Porque es la primera vez que yo le digo, no me importa ya si me vas a hacer sentir por mujer o si sigo sintiendo por hombre o lo que yo vaya a sentir, pongo todo de lado. De todas maneras, eché a perder mi vida.
yo solo quiero seguirte, conviértete en mi Señor. Nunca yo le había rendido al Señor el deseo de cambiar. Resulta que el deseo de cambiar se había hecho tan fuerte que mi deseo de cambiar era un ídolo y yo no lo sabía. Yo no buscaba a Dios por quien Él era, yo buscaba a Dios para que me cambiara. Yo tenía 11 años pidiéndole a Dios por un cambio. Mateo 16:25 lo dice: el que quiera guardar su vida la perderá, el que la pierda por causa de mí la encontrará. Todo el tiempo que yo me enfocaba era mi vida, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, heterosexualidad, Señor, era mi vida y la perdí. Ese día la puse de lado y a los 3 días Él hizo un milagro. Tú sabes que yo creo que tú diste en la diana con eso, porque hay mucha gente que no viene a los pies de Cristo porque entiende que no va a poder cambiar. Y o sea, tú lo que estás buscando es que Dios te cambie, pero tú te estás olvidando de todos los beneficios de venir a Dios, pero de venir a Cristo. Y no solamente eso, yo creo que hay mucha gente que idealiza el cambio. Sí, total. Entonces, al final, como tú dices, es un ídolo. Se termina convirtiendo en un ídolo. O sea, tú estás idealizando la imagen de lo que supuestamente tú te vas a convertir, pero, o sea, definitivamente, rendirle, o sea, es que lo que tú acabas de decir, yo creo que es la diana, es la clave. Y no es solamente eso, es que el deseo de cambio, como estábamos hablando, es un absurdo. ¿Por qué? Porque yo cuando veía a un hombre, yo me quería comer a ese hombre. ¿Cuál era el deseo que yo tenía por hombre? Que quería tocarlo, sentirlo, leerlo, gustarlo, probarlo, todo. Entonces yo le decía a Dios: cámbiame este deseo por hombre y dámelo por mujer. Es decir, le estoy diciendo: hazme mujeriego. O sea, era un punto... O sea, Dios nunca iba a responder esa oración. Claro. Jamás. Él jamás me iba a dar ese deseo que yo tenía por hombre y por mujer. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Eso era como ponerle condiciones del cambio a Dios. De hecho, era solamente el cambio de la manera que yo pensaba que era el cambio. Condicionado. Que para mí el cambio era esa lujuria que tengo por hombre, dámela por mujer. ¿Quién dijo que Dios responde eso? Yo estaba orando al diablo, yo no sabía. O sea, si lo podemos decir de esa manera, porque es completamente contrario. O sea, no tiene ni pie ni cabeza. Y por eso yo digo que yo no pasé de la homosexualidad a la heterosexualidad, yo pasé de la homosexualidad a Jesús. Amén. Allí fue donde yo encontré una nueva vida completa, porque como lo dije, el versículo dice: el que quiera guardar su vida la pierde, pero el que la pierda por causa de mí la encontrará. 3 días después, y sería muy largo explicarlo, yo tengo otros testimonios, tengo video y tengo un libro incluso, donde comparto cómo en un momento yo termino haciendo una oración y lo que yo sentía desaparece, pero una oración a la que yo no busqué. Que yo la escuché. ¿Tú la escuchaste? Y de verdad que me impactó mucho. ¿La digo o no la digo? Sí, okay. Claro. Resulta que llego a la casa donde yo vivía, alguien está escuchando unas prédicas, yo me pongo a escuchar también, me llama la atención porque hablan de Dios, no hablan de lo que Él me puede dar, y escuchando, paso escuchando 7 horas de prédica. Y dije: wow, o sea, nunca en mi vida yo he escuchado 7 horas de prédica de golpe, ¿eh? Y en ese momento, y esto es mi historia, esto no aplica para todo el mundo, allí el pastor habló acerca del alineamiento, de alinear tu cuerpo, tu alma y un asunto, y también habló de la homosexualidad como un espíritu. ¿Por qué hago la acotación? Porque yo nunca había escuchado eso. Yo vengo de una iglesia de base hipercalvinista, donde el tema de espíritu, eso no existe. Yo había pasado 7 años en psicólogo, eso no tiene ni pie ni cabeza, pero este pastor lo dijo. Y yo dije: interesante, yo nunca había escuchado eso. Al finalizar las 7 horas de prédica, 3 de la mañana, yo me voy a acostar y digo: voy a hacer una oración, como mezclando ahí lo que escuché, que puedo perder. Y yo digo: Señor, yo en este momento alineo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Espíritu Santo. Yo restauro el diseño original por el cual tú me creaste. Echo fuera el espíritu de homosexualidad que me quiso destruir toda mi vida y restauro el diseño original por el cual tú me creaste y oro por mi esposa y por mis hijos en el nombre de Jesús. Amén. Wow. ¿Y qué? Gloria a Dios. ¿Y pero dónde sale esta oración? Yo no era un hombre de oración, lo pueden ver por todo lo que contaba, ¿eh? Y que si me alineo, que si echo fuera este espíritu, que si el restauro del diseño original, que si mi esposa y mis hijos, ¿de dónde sale esto? Pero yo en ese momento siento como un switch me pasa en el pecho. No un escándalo, una cosa apenita. Y yo agarro mi teléfono, que era una biblioteca de pornografía homosexual, y yo abro el teléfono y lo primero que me doy cuenta es que no siento nada. Y dije: ¿qué? No siento nada. Y en ese momento escucho una voz que me dice: ahora ve y cuenta a todos lo que Dios hizo por ti. Dije: wow, ok, Señor, lo hiciste. Lo hiciste en un segundo. Hiciste en un segundo lo que yo no pude hacer en 11 años. Pero lo hizo cuando ya no me importaba. Lo hizo cuando me enfoqué era conocerlo a Él, no mi vida. Haz del Señor tu deleite y Él dará los deseos de tu corazón. Yo me enfoco ahora en los deseos de mi corazón, yo nunca me enfoqué en Él. Cuando me decido enfocarme en Él y conocerlo por quién Él es, entonces resulta que Él hace todo y abre y rompe y transforma. Y yo dije: ¿qué es esto? Ahora, no es solamente eso, no es solamente que allí no yo esa atracción, sino que luego me quita el velo del placer que yo tenía con hombres, porque para mí el sexo anal era lo máximo nivel de placer. Y por esa razón yo me acosté con más de 600 hombres.
Y resulta que en eso el Señor me hace ver que el sexo anal es por detrás y que por detrás salen excrementos y que cuando tú tienes práctica con excrementos te ensucias y te llenas. Y yo digo, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo yo no había visto esto? O sea, ¿cómo es que, qué sé yo, ir al baño, utilizas papel para no llenarte las manos, pero de repente tener sexo por ahí atrás no es problema? Cuando yo veo eso, digo, ok, yo no quiero saber nada de esto. Realmente, Señor, tú hiciste algo acá. Yo ahora me voy a llenar de la palabra. Yo renuncio a todo lo que conozco de ti, Señor, renuévame, muéstrame tu verdad. Y allí comienzo lo que para mí es más importante incluso que ese milagro que viví, y es el proceso de renovación de la mente. Y es donde empiezo a comprender realmente su perdón, a comprender quién Él es, a comprender su amor, a comprender quién soy en Él, cuál es la transformación, la nueva criatura y toda la profundidad espiritual de lo que el Señor ganó para nosotros. Y cuando empiezo a vivir en mi mente por lo que Él dice y no por lo que siento, entonces mi vida de repente tomó un giro completamente distinto. Carlos, ¿y el momento de entrar a las aguas bautismales? ¿Qué fue para ti? Realmente yo, pues, es que yo vengo del pasado hipercalvinista. Tú te bautizas cuando eres bebé. Okay. Y ahí me había bautizado como católico. Entonces para ellos eso contaba. Okay. Pero cuando yo entiendo el bautismo, yo no sabía esa parte. Yo digo, sí, que yo vengo lejos. El asunto es que cuando yo entiendo el bautismo, yo digo, ok, entonces ahora creí, me bautizo. Pero eso lo hice estando con el novio. Okay. Y dije, porque ya yo creí, entonces me puedo bautizar. Y entonces después que tengo mi encuentro con el Señor, yo dije, yo creo que me tengo que bautizar de verdad esta vez. Entonces yo me bauticé 3 veces. Como con 3 veces te bautizaba. Pero por si la duda, por si la duda. Pero no por si la mosca, es que cuando finalmente, Carlos, es que cuando finalmente creí, yo dije, pero es que ahora es que sí creí, es que ahora es cuando creí. Como el etíope, yo es que ahora fue que creyó, bueno, ahora se bautiza. Bueno, fue cuando finalmente entendí que había creído que me bauticé. Pero el asunto es que, fíjate, yo había vivido todo el tiempo por lo que sentía. Y lo que yo le pedía a Dios era un cambio en las sensaciones. Comprendí algo muy importante. Y es que, voy a explicar un poquito, pero es que cuando Adán y Eva vivían antes del pecado original, ellos vivían por lo que Dios decía. Era la palabra de Dios que gobernaba. Pero cuando ellos caen en pecado, ¿qué dicen ellos? Me vi desnudo y me cubrí, tenía miedo y me escondí. Es decir, ya no es lo que Dios dice, ahora es lo que yo percibo y lo que yo siento. Esa maldición de sensaciones, de gobierno de las sensaciones, fue lo que ellos pasaron a la humanidad completa. Ahora el mundo completo desde entonces vive por lo que siente, por lo que percibe. Ya no Dios no es Dios, sino que ahora Dios es lo que tú sientes y percibes. Y eso era lo que me gobernaba. Cuando tenemos un encuentro con Jesús y realmente nos alineamos a lo que Él dice, entendemos su perdón, entendemos la circuncisión de la naturaleza pecaminosa, Colosenses 2:11, entendemos el nuevo nacimiento, la vida en el Espíritu, 1 Juan 3:9, entiendes quién tú eres, cuál es tu verdadera genética espiritual. Tú comprendes todo eso, entonces pasas del reino de las sensaciones de vuelta al reino de la palabra. Y ya ahora vas a seguir siendo tentado, van a seguir llegando las tentaciones. Primera de Pedro 2:11 dice que hay una batalla de deseos carnales contra nuestra alma, contra nuestras emociones, sensaciones, nuestra voluntad. Pero si te mantienes creyendo en la verdad, ahí la sensación se va. Ya no vives tú, vive ya Cristo en mí. O en Romanos ti. 8:6, donde dice la mente, Biblia de las Américas, dice, la mente puesta en la carne es muerte, la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces vas a sentir el deseo carnal. Gálatas 5:16 lo dice. Andad en el espíritu y no cumplirás los malos deseos de la carne. Va a haber deseos carnales, pero si tú te mantienes en la realidad del espíritu, hay libertad. Entonces cuando yo aprendo a vivir de esa manera, no a dudar de la palabra por causa de lo que siento, sino a dudar de lo que siento por causa de la palabra, entonces lo que siento se alinea. Entonces lo que siento ya no tiene fuerza. Entonces lo que entendí que era injusto hasta para mí mismo, poner mi identidad en lo que yo sentía, porque lo que yo sentía ha cambiado. Y es una arena movediza, porque al final las emociones son sumamente volátiles. Sí. Y eso, estamos hablando hoy del tema homosexualidad, pero realmente aplica... Esto aplica para todo. Para todo. O sea, quien nos está escuchando realmente, si usted... Creo que con esta conversación, usted va a poder identificar, de repente, unos cuantos ídolos que hay que destronar. Amén. Y te digo algo, para mí el tema era que yo no sentía, ¿cómo yo voy a estar con una mujer si no siento atracción por mujer? No siento atracción por mujer. Para mí hoy día entiendo que no hay ninguna diferencia entre el hombre que no siente atracción por la mujer y el hombre que se casa con su esposa cuando está jovencita de 20 años con un cuerpo muy bonito y luego la mujer le pare 4 muchachos, le sale la piel flácida, se le gana peso, qué sé yo, todo esto, entonces ya no le gusta. Y entonces ya no porque no siente nada por su mujer la deja. Eso es carnal, eso es egoísta, eso es solamente una sexualidad enfocada en ti, eso no es lo que Dios diseñó. Dios habla de amar a tu esposa, no es que te guste. O sea, es muy fuerte lo que estoy diciendo. El amor no tiene que ver con atracción. Y hoy día, bueno, porque al año de todo esto, el Señor me muestra que yo puedo darle placer a una mujer, cosa que ni estaba buscando ni me interesaba.
Pero cuando el Señor me lo muestra, digo, wow, sería interesante, Señor. Si algún día me caso, ya entiendo que puedo darle placer a una mujer, porque como yo me sentía poco hombre y ahora el Señor me muestra esto, resulta que a los 3 años yo conozco a la que es mi esposa. Y cuando la conozco, yo realmente, lo que me llamó la atención de ella fue su profundidad espiritual. Yo no vi su cuerpo, yo no vi nada, yo vi que esa mujer conocía a Jesús. Y que lo conocía como yo lo conocía. Y yo solamente le pedí al Señor, muéstrame si es ella. Y cuando ella me mostró, cuando el Señor me mostró, yo la amaba. En ese momento dije, ok, nos vamos a casar, es ella, y la amo. Y porque la amo, me gusta. Amén. No fue al revés, no es que porque me gusta la amo, no, es porque la amé, me gustó. Y cuando me declaré, le dije, mira, esto pasó de esta manera, el Señor me confirmó, eres tú. Y le dije, no te pido matrimonio hoy porque sería muy loco, pero lo haría. Nos comprometimos a los meses, a los 3 meses nos casamos. A los 3 meses se casaron. 2 meses de noviazgo, 3 meses de compromiso y nos casamos. No, pero... Ya tenemos 4 años y medio. Wow. Sí. Qué bello es Wow. Dios. Yo tengo una inquietud en esa línea porque, como te digo, conozco muchas personas que están en esa situación y el gran temor es cómo dar el paso sabiendo como que es que ni siquiera me voy a engañar casándome con una mujer, precisamente por algo que tú mencionaste ahorita, o sea, voy a estar con ella, pero en verdad voy a estar pensando en un hombre para poder estar con ella. Para poder funcionar. Para poder funcionar en la cama, porque evidentemente el sexo no lo es todo, pero es muy importante en un matrimonio, porque si no vamos quedando siendo amigos. No, claro. Sí. Entonces, y al final, pensar en tener ese tipo de pensamiento, voy a pecar, la voy a engañar a ella y me voy a engañar a mí mismo, no me voy a meter en ese lío y se quedan en ese estado inerte por no dar el paso por temor. Sí. Yo entiendo eso muy bien y aquí hay un punto. Antes de llegar allí, ya el Señor me había enseñado, me había mostrado acerca del perdón. Resulta que el perdón de Jesús no es como, te perdoné, pero atención, mucha gente en la iglesia vive lamentándose por su pecado. Gente que vive en la iglesia y dice, aleluya, Señor, te amo, tú me amas, pero en ese momento te acuerdas de tu pecado y te sientes sucio, te sientes mal, te sientes condenado y como que bajas los brazos. Esa sensación de culpabilidad, de condenación de Dios no viene. Resulta que el pecado, el trabajo de Jesús con el pecado no fue solamente decir te lo quito, pero atención, la palabra que Jesús utiliza cuando le habla a Pablo acerca del perdón de pecados en griego es áfesis. Áfesis quiere decir perdonados, dejándolos como si nunca hubieran hecho lo que hicieron. Perdonados, dejándolos como si nunca hubieran hecho lo que hicieron. Cuando yo leo eso, como ya yo no soy mi Señor es Él, yo entiendo que mi Señor me está diciendo que Él me borró mi pasado y me dejó como si yo nunca lo hubiese cometido. Que para tales efectos, entonces yo no me he acostado con nadie, y yo no he visto pornografía, yo no he hecho nada. No porque no lo haya hecho, yo lo hice todo. Es porque Él lo llevó. Porque Él se reviste de mi pecado y me reviste de su justicia. Eso es el cristianismo, esa es la salvación que nos dio, es que Él tomó absolutamente toda la condena y nos viste de inocencia. Y el inocente no ha hecho nada. Y tú sabes que en ese sentido, Carlos, y me voy a poner un poco del lado de Fara hoy. Poderoso. Sí, porque nosotros aquí nosotros tratamos de tener un balance. Fara es la versión pentecostal del podcast. y yo trato de hacer un poco de equilibrio, por otro lado, Iván está en el medio ahí. Tú sabes que creo que cuando uno toma la decisión, en ese sentido, en tu espíritu hay un cambio. Y no es algo, a veces es perceptible en el momento, hay veces que no. Pero ciertamente uno reconoce ese cambio. Y hay un trabajo espiritual detrás del telón. Y el pecado no es distinto. Al final del día, pecado es pecado. Eso es así. Pero ciertamente el trabajo espiritual es sumamente importante en medio de ese proceso. De hecho, me confirma, por lo menos en tu caso, de que hasta que no hubo completado una obra espiritual en ti, no se dio la verdadera transformación en tu corazón. Y para mí la obra espiritual fue cuando rendí el corazón. Cuando le dije, ya no me importa lo que vaya a pasar conmigo, quiero seguirte. Allí fue donde yo me morí a mí mismo. Por eso la gente me dice, Carlos, pero yo quisiera cambiar como tú cambiaste. Pero es que yo no cambié. Yo intenté todo, hice todo lo que podía hacer por cambiar. Yo no cambié. Yo lo que hice fue morirme. Claro. Yo morí y Él me dio una nueva vida. Él me crea de nuevo. Él me da una nueva realidad que no tiene nada que ver con lo que yo viví. Y eso es lo que yo entiendo. Es ahí donde llevo a la gente. Yo no llevo a nadie a cambiar orientación sexual. Yo los llevo a entregar el corazón a Jesús. Amén. Ese es el trabajo. Yo le digo, mira, te has enfocado en lo que sientes una cosa, otra. Pon de lado el tema de las sensaciones y dile, Señor, te entrego el corazón. Quiero conocerte por quien tú eres. Amén. Ven, revélate, muéstrame. Y allí tú vas a ver. Si a la gente le cuesta entregar el corazón es porque no comprenden cuánto Dios les ama. Entonces les bombardeo hasta el cansancio acerca del amor de Dios hasta que me dicen, ok, ya no puedo más, me entrego. Y he visto hasta este momento
tengo más de 330 personas que han vivido una transformación como la mía, después de entregar el corazón al Señor, poniendo el deseo de cambio de lado, solamente enfocándose en conocerlo por quien Él es, no por lo que Él puede hacer por ellos. Y allí han vivido transformación. Uno ya he sido testigo de matrimonio, ya he dado que no cursos nada más prematrimoniales, ¿no? testimonio, Un montón. claro. Porque no se trata de un cambio de orientación. Porque la verdad es que yo no creo que una persona en su fuerza pueda cambiar la orientación sexual. Para mí es imposible. Lo que sí puedes aprender es a vivir en el Espíritu si entregas el corazón. Amén. Entonces, por eso decía, cuando yo comprendo el perdón que me dejó como si mi pasado no existiese, entonces ya yo no le discuto a Dios. Yo digo, tú dices eso, yo te creo. Como ya yo no soy el que manda, eres tú. Entonces, si tú me mandas a mí a verme en ese estado de inocencia, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Yo lo digo, esto es una frase que yo aprendí de mi pastor, pero ¿a quién de ustedes Dios le pidió opinión para escribir la Biblia? Es una nueva identidad, A como hijo nadie. de Dios. Exacto, sí, pero esta identidad tienes que aceptarla sin discutir. Le discutimos mucho a Dios. Esa es la arrogancia, le discutimos. Sí. ¿Quién somos nosotros para discutirle? Entonces, cuando yo me apropio de ese perdón y me veo como Él me ve, entonces para tal efecto yo soy virgen, yo nunca he estado con nadie, yo vivo una vida nueva. La cruz resolvió mi pasado y la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento me da una vida que no tiene nada que ver con mi pasado. Y empiezo a caminar en esa verdad como un tonto, sin discutir. Y allí entonces el Señor comienza a poner las cosas en su orden, que no era el mío. Eso me da pie a una conversación, porque como el tiempo pasa, y no quiero que dejemos de tocar este punto, me identifico mucho contigo, Carlos. De hecho, recuerdo cuando, en una conversación que tuve con mi esposa hace mucho, cuando yo llegué al Señor, obviamente yo, vine de la calle y yo me había acostado con mujer y no sé qué. Y yo recuerdo que yo le dije a mi esposa un día, mira, realmente yo siento que el Señor me hizo virgen. Son cosas que yo no la digo. Porque son intimidades de uno con Dios y con tu pareja. No son cosas que... Pero realmente yo sentí que Dios me volvió la virginidad. Amén. Y yo lo creo, honestamente. Pero yo digo eso y la gente me podrá decir, no, este tipo se volvió loco. Y de verdad, cuando tú estás diciendo eso, me acuerdo de ese momento y sé que eso fue un trabajo espiritual. Uh-huh. Fue un trabajo que el Señor hizo, fue un trabajo del Espíritu Santo con la persona, con el corazón de la persona, porque ya la había transformado mi ser, Uh-huh. hasta ese punto. Pero entiendo, y aquí donde quiero que abramos la conversación, entiendo que nosotros como cuerpo necesitamos llevar a la gente a ese terreno. Uh-huh. Llevar a la gente a que entienda que es una transformación en el corazón y que luego entonces Dios hace el resto. ¿Cuáles son las herramientas o cuál es el proceso que la iglesia debería de tener o de llevar para poder acompañar correctamente a una persona que está luchando con ese pecado? Hay otros, pero usualmente, específicamente el tema de la homosexualidad. Ok, primero entender algo. Esto te lo comenté. Siempre nos han dicho, en el medio cristiano se dice, bueno, es que todo pecado es lo mismo. Robar, matar, mentir, ser homosexual es la misma cosa, delante de Dios. Los cristianos sabemos que es así, pero la persona que lo está viendo no lo entiende. Porque yo, cuando me decían eso, yo decía, bueno, pero es que yo puedo dejar de robar, puedo dejar de matar, puedo dejar de mentir, pero ¿cómo dejo de ser? La homosexualidad no es una acción, es una identidad. ¿Cómo dejo de ser? ¿Cómo me arrepiento de algo que ni siquiera yo escogí? Que yo no decidí tener. Tú te arrepientes de los pecados que hiciste, pero ¿cómo te arrepientes de algo que no decidiste? Entonces me llamas a arrepentir. ¿Cómo me arrepiento de algo que ya ni siquiera controlo? Lo siento. De lo que soy. De lo que soy, porque era lo que sentía. Arrepentirse de lo que eres. ¿Cómo haces eso? Era horrible, era imposible. Yo veía cuando me decían eso para mí era homofobia y discriminación, porque yo digo, entiendo que la homofobia es discriminación, no en términos una fobia, aplicable a hoy claro. día. Sí. Ahora, el asunto es que el arrepentimiento al que Dios nos llama en un estado como este es a dejar de poner tu identidad en lo que sientes. No eres lo que sientes. En el mundo la gente no tiene otra manera de vivir que por lo que siente, pero una vez tenemos un encuentro con Dios, una vez el amor de Dios y la persona de Dios se nos revela y le rindes el corazón, entonces seguir identificándote por lo que sientes es mantenerte en pecado. Es allí cuando tú dices, Señor, a partir de ahora le doy peso a lo que tú dices, no a lo que siento. El justo vive por fe. Yo era cristiano por lo que sentía, yo era homosexual por lo que sentía, soy cristiano por lo que creo, no por lo que siento. Correcto. Entonces, si el objetivo es llevar a la persona a vivir por lo que la palabra dice, la palabra cumplida en Jesús, no la ley, sino que ya está perdonado, que su pasado fue borrado, que es una nueva criatura, que esta nueva criatura tiene una nueva identidad, que tiene la genética del Padre, 1 Juan 3:9, o sea, y caminar en esa verdad. Y yo se lo he dicho a los chicos, yo le digo, trata de imaginarte en tu mente cómo sería
tus pensamientos si tú nunca hubieses hecho nada de lo que hiciste? Eso lo pregunto a ustedes. ¿Cómo serían sus vidas si en tu mente pudieras imaginarte como si nunca hubieses hecho absolutamente nada de lo que hiciste mal en tu vida? ¿Cómo se siente? Ni siquiera sé cómo me sentí. O sea, no sé cómo procesar esa pregunta. Yo pudiese decirte que ¿Cómo te la sentirías carga... si nunca hubieses pecado, si nunca en tu vida hubieses cometido nada? No, Libertad. aliviado, tal vez, como que, "Ay, qué bueno que no soy como fulano". Y, O sea, y y eso es orgullo al final. imagínate tú, si en este momento tuvieras tú una lucha intensa con la pornografía, con el sexo, y que yo te dijera, ¿cómo serían tus pensamientos si nunca en tu vida hubieses conocido eso? Es allí donde la gente que lo está viviendo me dice, wow, sería todo tan limpio, tan claro, Claro. Wow, sería tan bonito, me sentiría digno, puro. Yo le digo, felicitaciones. Ese eres en Jesús. Jesús se llevó todo y te dejó como si nunca hubieras hecho nada. Blanco como la lana. Blanco como la... Lo que quiere es que tú aceptes ese perdón y que te veas con ese perdón. Es lo que Él desea. Que tú aceptes su perdón y que vivas en función de eso. Allí le das honra, gloria, honor y todo lo que tú quieras porque estás descansando en lo que Él hizo por ti. Amén. Entonces, cuando yo acepto esto y vivo en este estado, y no estoy hablando del resto, que es renovación de la mente a fondo, Ujú. allí entonces, cuando el Señor me habla de que yo puedo darle placer a una mujer y que yo no soy poco hombre, sino que estoy capacitado para darle placer a una mujer, entonces yo por eso empiezo a estudiar acerca de la mujer, a entender la sexualidad de una mujer, la mentalidad de una mujer, la conexión con una mujer. Entiendo que la forma más intensa de encender sexualmente a una mujer es limpiando la casa, poniendo las cosas en orden, pagando la factura, pasando la mopa. Entonces, que ahí es cuando ella te ama. Entonces entiendo todo un montón de cosas que yo no comprendía, pero quiero aprender porque el Señor me mostró que era posible. Entonces, cuando yo voy a mi matrimonio, y escúchenme esto, hoy día yo no busco sexualmente a mi esposa porque yo tengo deseo. Yo la busco a ella por ella. 1 Corintios 7:4 dice, esposa no tienes autoridad sobre tu cuerpo sino tu marido, marido no tienes autoridad sobre tu cuerpo sino tu esposa. Es decir, no se trata de tu sexualidad, se trata de la de ella. Y ella, que sepa que no es la de ella sino la tuya. Si los dos están en esa complicidad, que no es tu sexualidad sino la de ella, que no se trata de que te guste sino que la ames, y todo tu enfoque es su placer, resulta que estás haciendo la sexualidad a la forma de Dios. Y allí, sin atracción, porque yo hoy día no veo a mi esposa y la deseo y la quiero, eso no pasa. Yo veo a mi esposa y la quiero amar y quiero que ella tenga placer. Es mi único enfoque. Resulta que hoy día yo estoy viendo un placer tan fuerte que si yo comparo todo lo que viví en mi pasado con más de 600 hombres, los 20 años de pornografía, yo pongo eso en el fuego, eso no son ni las cenizas de lo que Dios tenía preparado para mí. Y Cuando no se trata de lo que siento, sino que se trata de un amor de decisión, se trata de vivir en el Espíritu y vivir por la palabra. O sea, que podemos decir, en otro plano es amar a tu prójimo como a ti mismo. Literalmente es enfocado en el otro. Sí. Eso es un enfoque interesante. Y ese es el enfoque de la sexualidad en sentido general que el Señor ha trazado. Y al final, cuando tú analizas, es que todo en el Señor está enfocado en el otro. En dar. Claro, en dar. En dar, no en recibir. Por eso es que es tan difícil. Ujú, Cuando una persona no está llena del Señor, no tiene al Señor como centro. O sea, Trata el ser todo el humano tiempo de por naturaleza es muy llenarse. egoísta. Uno trata de llenarse. Exacto, la Sí, naturaleza sí. es egoísta. Yo tengo una pregunta, Carlos. Lamentablemente tenemos que ir ya haciendo como un cierre, pero hay alguna cosa que no quiero dejar en el aire. Hay personas que están en esa condición, cristianos, que ya están en la iglesia y que ciertamente están apartados, que no están viviendo esa vida de pecado, pero no han llegado a ese punto de que ya no soy, o que ya no siento esas tentaciones, o que ya no, sino que simplemente han decidido obedecer. Pero Están luchando. están luchando con su día a día y bueno, y delante de Dios están, digamos que bien, porque realmente no están pecando, pero es una batalla, es una agonía que No tienen paz. Que no tienen paz No tienen al la final del día. plenitud en Dios. y es como tú dijiste, tú hiciste una oración y me llamó mucho la atención de las palabras incluso que utilizaste, porque a veces eso me llegó a la mente de que cuando el Señor le dijo que a veces no saben orar, o sea, y el hecho de saber orar específicamente por situaciones, pues mucha gente dirá, no, el Señor sabe lo que necesitamos y Él no lo concede, pero la importancia de saber pedir, de abrir el corazón y esa palabra, alineo mi pensamiento, alineo mi cuerpo, mi alma, mi mente, o sea, son códigos.
Son códigos. Pero el primer código fue decirle, no me interesa ya que vaya a pasar conmigo. Si me cambias o no, te entrego todo. Literalmente, o sea, una rendición. Realmente a mí no me importaba lo que iba a pasar conmigo. Yo no pensaba más en mí, yo quería nada más conocerlo. Correcto. Y fue allí donde es que yo entiendo que Dios mismo quiere darte los deseos del corazón, pero Él necesita que tu corazón esté rendido a Él. Exacto. Porque Dios no te va a dar bendiciones para que tú te pierdas. Allá voy. Te puedes perder. Porque hay gente que o sea, vive su vida en el sentido de que, ok, yo me saco de ahí, yo soy así, entiendo que siempre voy a ser así, simplemente no voy a darle cabida a esos pensamientos, a esos deseos, voy a ser obediente, voy a cargar mi cruz todo el día. Esa persona está en pecado. Ay, mi madre. Wow. Pero déjame explicar antes que me critiquen. Sí. ¿Por qué está en pecado? Porque esa persona sigue poniendo su identidad en lo que siente. Esa persona está luchando en su fuerza y no logra descansar en lo que el Señor ya hizo. El Señor ya le perdonó, el Señor le hizo de nuevo. El Señor le llama a vivir por la realidad del Espíritu que no se siente. El problema es que la realidad del Espíritu no se siente y las tentaciones sí. Y esa persona seguirá siendo tentada. Yo hoy día sigo siendo tentado. Pero cuando la tentación llega y me dice, vuelve, yo digo, no sé de qué habla, porque yo no estaba ahí. Yo nunca estaba ahí. Yo soy una nueva criatura, mi pasado no existe, gloria a Dios, aleluya. Y cuando me alineo con lo que dice la palabra, la sensación se va. Amén. Entonces, era un tema de aprender a apropiarte de la palabra y de luchar con la espada de la verdad, de descansar en el Espíritu, de descansar en lo que Él ya hizo. No se trata de luchar, ya el Señor luchó. En tu fuerza de voluntad no lo vas a lograr, en la fuerza de voluntad del Señor ya lo hizo. Amén. Entonces, sobre todo, este grupo de personas están tan cansados de luchar, tan cansados de intentarlo, que ellos lo que necesitan es el reposo del Señor y ellos necesitan entrar en ese venir reposo. a mí lo que están trabajados. Pero tienen que ponerse el yugo. Su yugo es fácil y ligero, pero ligero es un su yugo. carga, Es un yugo. ¿El yugo de qué? Soy perdonado, soy una criatura, mi pasado fue borrado, soy uno contigo, me cambiaste de naturaleza, tengo tu espíritu. Eso es un yugo que tienes que tener acá. Uh-huh. Es un yugo, pero es un yugo que da libertad. Y decir las cosas que no son como si fuesen. Y ahí es donde da pie la conversación al tema de que si se nace o se hace. Que es una conversación continua, que más o menos como que le pasamos por arriba ahorita. Pero... Yo te voy a decir algo con respecto a eso. Uh-huh. El asunto no es la respuesta a esa pregunta. Para los cristianos se hace. Para el mundo o la gente de la comunidad, de la sociedad, se nace. El cristiano se hace, el mundo nace. El asunto no es la respuesta, el asunto es por qué la pregunta existe. La pregunta existe porque una persona un día descubre que tiene esa sensación. Entonces tú descubres que tiene esa sensación y tú dices, pero ¿y esto dónde salió? ¿Es que yo nací así o me hice? Pero es porque descubres lo que sientes. Si eres cristiano, dices, bueno, algo me pasó, quizás esto entró un espíritu, que sea. Si eres una persona que no conoce al Señor, dices, bueno, nací así. Ahora, independientemente que tú creas que naciste o te hiciste, de todos modos, todo ser humano necesita morir y nacer de nuevo. Y en la nueva vida es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que siente. Amén. Por eso yo también lo digo, y lo voy a decir, ningún homosexual entrará nunca al reino de Dios. Y ningún heterosexual tampoco. Porque no es un tema de sexualidad. Si mandamos a la gente al infierno por sus pecados, es lo mismo que le digamos, bueno, pero si hace las cosas bien, vas al cielo. Claro, y como que por obra. Y sabemos que no funciona. Entonces, si van para el infierno por sus pecados, para el cielo van por las buenas obras. No es así. La gente del infierno va por no recibir el perdón de pecados que ya es en Jesús, y al cielo van porque son transformados en una nueva criatura de naturaleza incorruptible. Por medio del arrepentimiento. Y el arrepentimiento real es un cambio en la fruto manera de pensar. Uh-huh. Primero aceptas el amor, primero aceptas su perdón, y el arrepentimiento o los frutos de arrepentimiento se manifiestan solo porque estás creyendo la verdad de lo que Él hizo por ti. Amén. La salvación es sólida, es total, es completa. Amén. Pero necesitamos descansar en ella. Vamos a abordar rápidamente la conclusión. El término homosexual cristiano, que se oye más en inglés porque es más común gay Christian. Gay Christian. Es como más común. Tú sabes que yo tengo una prima que me dice, ay, estoy visitando... Espero que no oiga esto. Estoy visitando una iglesia. Ponle un pie ahí. No, está bien, no importa. Yo no voy a dar nombre. Estoy visitando una iglesia, primo, muy linda. Eso en Nueva York. Sí, Nueva York. ¿Qué sé yo cuánto? Mira, y es hermosa, me acordé de ti. ¿Qué sé yo cómo? Sí, es cristiana, evangélica. ¿Y quiénes son los pastores? Es una pareja gay, pero muy linda. Yo... Que salió en el periódico, por cierto. O sea, wow. Ok. Uh-huh. Lo que yo entiendo acerca del gay cristianismo es que, fíjate tú, está la gente que está en el mundo que no conoce a Dios y vive por lo que disfruta, punto. Están los que dentro de la iglesia luchan porque no han comprendido la verdad, no han comprendido el evangelio, no han comprendido la nueva naturaleza, no comprenden nada.
y están ahí luchando porque piensan que eso es lo que tienen que hacer. Y están aquellos que terminan torciendo la palabra. Ese para mí es el único grupo que amerita confrontación. Aquellos que conociendo la verdad la tuercen. Aquellos que llamándose hermanos se mantienen en pecado. Primera de Corintios 5:11. Es este el grupo que tiene que ser confrontado. Aquellos que dicen Dios es amor, el amor es amor, la gracia, Dios es gay, Jesús era gay. Ese es el grupo que para mí es el único que yo confronto, es el único con el que yo soy realmente frontal. Y le digo, tú estás en el error porque estás torciendo la palabra, tu evangelio carece de perdón de pecado, carece de renovación de la mente, carece de la lucha contra la carne, carece de la nueva criatura, carece del rendimiento de tu corazón y tus sensaciones, sigues viviendo por lo que sientes y estás sometiendo la palabra supuestamente, sometiéndola a lo que tú sientes. Estás en el error y estás llevando a otros al error. Arrepiéntete. Y se los digo, esa persona es la única que Pablo manda a echar fuera de la iglesia. Wow. Es la única, pero no porque sea homosexual, sino porque está torciendo. Porque está torciendo la claro, palabra. está llevando a la persona a la herejía. perdición. A la doctrina Sabemos del el resultado error. de Sí, eso. sí. Entonces, ese es el único grupo con el que yo confronto. Aquellos que se llaman gay cristiano, inclusivo progresista. Porque su cristianismo carece de Jesús. Ellos tienen un cristianismo político, de activismo político, de que podemos ser los diversos de la comunidad diversa gay cristiana, pero todo está enfocado en lo que siento. Es correcto. En ninguna parte tú ves absolutamente renovación de la mente, nada. Eso no es cristianismo. Pero tú sabes que yo he visto testimonios de personas, vamos a decir, que son funcionales. ¿Qué quiero Y decir? que son funcionales en el sentido de que no están en una comunidad progre, por así decirlo, sino que se mueven en ambientes cristianos normales, pero se llaman a sí mismos que yo soy cristiano homosexual. Lo dicen. Ujú. Porque han entendido. Y ahí es donde yo personalmente no estoy de acuerdo, pero quiero, o sea, como tú tienes más experiencia, quizás tú has tenido conversaciones con personas que tienen esa misma condición, esa misma Posición. O sea, ¿cómo tú llevas a la persona? Porque para mí es un error, porque primero tú te estás identificando con una identidad que no es la que Dios te está diciendo. Entonces ya de por sí la etiqueta no va. Empezando por ahí. Pero a veces no es tan sencillo como simplemente decirle eso, ¿tú ves? Digamos que la persona no está como el gay cristiano que está progresista, inclusive, no, sino que se dice, no, yo soy gay cristiano. Se mantienen pues, abstinencia. yo me abstengo, pero claro. yo soy gay cristiano, esto es lo que siento. Para mí esa persona está cayendo en el error de colocar su identidad en lo que siente. Nuevamente, o sea, el problema es que le damos demasiado peso a lo que sentimos. Y pensamos que lo que sentimos somos nosotros. Cuando resulta que lo sabemos por la palabra, que la carne tiene acceso a las sensaciones, el enemigo tiene acceso a las sensaciones, no somos realmente lo que sentimos. El Señor dice, anden en el espíritu y no cumplan los malos deseos de la carne. No dice pensamientos de la carne, dice deseos. Los deseos de la carne. Los deseos se sienten. Los pensamientos son acá, pero los deseos se sienten. Es una pasión. Y te está diciendo, si te mantienes en el espíritu, tú cristiano, que es el único que puede andar en el espíritu, no vas a ceder a lo que la carne te hace sentir. Pero tienes que mantenerte acá. Yo he aprendido a reposar en esa verdad y es lo que enseño. Aprendan a reposar en lo que el Señor hizo. Vas a ser tentado. Tienes que hacer las paces con que vas a ser tentado. La tentación viene. No eres culpable de ser tentado. Eres culpable de poner tu mente en la carne en lugar de mantenerla en el espíritu. Y allí, cuando te mantienes en el espíritu, la carne, el deseo se va. Entonces, yo le digo a los muchachos, cuando tú me dices que eres cristiano y que, bueno, que eres cristiano pero que eres homosexual y bueno, que te mantienes célibe. Cuando tú tienes ese deseo porque estás confesando que lo tienes, tú ves un hombre y que ponle palabras a ese deseo. Me dice, bueno, que siento ganas de tocarlo, de sentirlo. Y yo le digo, ok. ¿Y eso viene del espíritu o de la carne? Me dice, de la carne. Entonces, ¿por qué te sigues identificando con la carne? Le estás poniendo la identidad de la carne por delante de la identidad en Jesús. La identidad de Jesús no produce eso. Primera de Juan 3:9 dice que el que ha nacido de Dios el que ha nacido de Dios no practica pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. No dice no debe, dice no puede. Y esto es muy fuerte, ¿ok? Dice no puede, es que no tiene la capacidad, ni los medios, ni la manera, ni la forma. Y cuando dice que tenemos la simiente de Dios porque nacimos de él, la palabra simiente en griego es esperma. Está diciendo, si naciste de Dios, tienes su propia genética espiritual. Y la genética espiritual de Dios no produce pecado. Y ese es tu estado espiritual. ¿Qué pasa? Somos espíritu, alma y cuerpo. Desde el espíritu estamos sellados, esta es nuestra verdad, de ahí es incorruptible, ahí vive Dios contigo, eres el templo del Espíritu Santo allí, pero en el alma todavía. Puedes ir por lo que la carne dice o por lo que el espíritu dice, pero estamos sellados en el espíritu y esa realidad no cambia. Lo que pasa en el alma no afecta la realidad del espíritu.
El objetivo es que aprendas a vivir en el alma, en tu mente, según lo que ya es una verdad espiritual. Lo que el espíritu dice. Y yo escribí un libro que se llama Inexplicable, donde yo hablo de esto, está disponible en Amazon. Buenísimo. Hablo de este tema. Buenísimo. Pasen Eso un par de iba- links ahí para... Exacto, vamos para a ponerlo. pasar a la Lo vamos a gente. compartir. Vamos a ponerlo para compartirlo. Ahí Sí. vi el lanzamiento, felicidades, no lo he leído, pero vamos a ver. El libro no es mi testimonio. Mi testimonio está en la introducción. El libro es renovación de la mente de quienes han vivido una vida. Muy importante. Se Muy bueno. Y se mira, puede yo pedir por quiero- Amazon, dices. Sí, se puede pedir por Ok. Amazon. Y mira, y en ese punto yo quiero poner un sello con este versículo, que está en la carta de Judas, que te lo compartí ahorita, que está en el versículo 18. Dice, los que os decían, o sea, está haciendo un preámbulo, dice, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son, versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales. Y nota aquí, los que no tienen al Espíritu. O sea, te está hablando de que aquellas personas que son movidas por sus emociones son aquellas mismas personas que no tienen al Espíritu. Por contraposición, si yo como persona, como cristiano, soy una persona llena del Espíritu, entonces no voy a ser movido por lo sensual, por mis emociones. Y eso me va a dar la capacidad de, obviamente, de yo poder actuar conforme a la palabra. Entonces ahí se evidencia, claro, lo mismo que tú estás diciendo. Y tienes otro punto muy fuerte que está en 1 Corintios 6, 11, donde dice, en referencia a donde dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, afeminados, ladrones, todo eso, estaba la lista completa que la detestaba yo cuando escuchaba ese versículo. En el 11 dice, y esto eran algunos de ustedes, pero ahora han sido lavados, han sido justificados, han sido santificados por la sangre del Cordero y por la palabra del Es un Cordero. versículo muy Ahora, importante. ¿qué pasa? Que el que está dentro de la iglesia luchando con todos esos pecados es porque no ha comprendido que ya fue lavado, justificado y santificado. Entonces, cuando empiece a verse que lavado, justificado y santificado, va a dejar de vivir de esa manera. Porque es alguien que ya creyó, pero no ha entendido qué es lo que Dios le está pidiendo. Wow. Amén. Gloria a Dios. Mira, yo tengo... Pudiéramos durar más tiempo Sí, aquí. claro pero- que sí. yo tengo muchas cosas, muchas preguntas. Sí, en Sobre verdad, todo, sí. siempre he tenido inquietud y lo digo, cada vez que hablamos de este tema lo comento. Ujú. Nosotros tuvimos un hermano que también le hicimos una entrevista, él dio su testimonio, Muy bueno. Sí. Junior de los Santos, quizá lo conocí. Claro, conozco bien. Sí, porque él me mencionó, mira, aquí está Carlos. Recientemente Sí, me abordó el otro día, mira, aquí está Carlos, no sé qué. Y yo, mira, sí, casualmente vamos a grabar con él. Y él decía en ese episodio, les invito a que vayan a la entrevista, que él se le hace difícil llevar a la gente a una congregación donde él esté tranquilo, donde esa congregación va a poder hacer el trabajo. Claro. Y esa es una de mis preocupaciones también. Porque yo lo veo, o sea, veo la dificultad. Pero, o sea, bendigo tu vida porque Amén. la claridad Amén. que tú tienes con el tema. Impresionante. O sea, solamente el está Señor fuera de lo liga, hace. de verdad. Yo he escuchado mucho. Sí, sí. Pero ese nivel de... El la revelación y el conocimiento. entendimiento Sí. que tú escuchas de Carlos, o sea, definitivamente... O sea, en media hora, ya los primeros 30 minutos, ya tú... Ya, Oye, que yo tenía sí. la lista, mira que yo agarré el celular para ver cuáles eran los puntos que nos faltaban, que yo dije... No, ya. Lo él cubrió ha destacado, todos. todo. Y con el sustento bíblico que yo no he visto en otra Eso es lo más importante. persona. Bendito Dios. Para que no Que digan. para sustentar este tema y también su propia transformación y ese Sí. testimonio. Sí. Pero tengo una buena noticia. Wow. Y es que acabo de lanzar una formación. Está en Hotmart y está en el enlace de mi biografía de Instagram. Formación Inexplicable por Carlos Catarí. Y es una formación donde puse 10 horas de video organizado, montado sobre cómo acompañar a alguien que está luchando, cómo evangelizar a Eso hay alguien que compartirlo. que está en el mundo, Compartir. cómo confrontar al que tuerce la palabra, cómo predicar nuevamente el tema, qué hacer, un mensaje para los padres, para los líderes. Monté todo allí en 10 horas de video de forma organizada porque realmente dentro de ya no voy a poder seguir viajando ni trabajando mucho en el ministerio por un tiempo porque mi esposa da a luz dentro de 3 meses. Ah, wow. Y no es solamente que da a luz, es que son gemelos. Sorpresa doble. Entonces creo que es muy bueno que la formación esté allí porque Claro, no claro. podremos, no tendremos Va a tiempo. estar Además, gozando sí. con esos dos bebés ahí en el Amén. corazón. Gloria a Dios. No, Un varoncito Qué y una lindo. hembra. Sí, de Wow, paz. la parejita. No, pero de verdad que Dios Que se Dios pasó es bueno. contigo. Gloria a Muy Dios, bueno. qué lindo. Sí. Carlos, Y gracias. Y cuenta con nosotros para, tú sabes, difundir Sí, el sí, material sí. tuyo. Tú sabes que estamos aquí, Vivir con Fe, una plataforma Y vamos a que estar puedes atentos utilizar. al nacimiento de Amén, esos Sí, bebés sí, 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 para sí. celebrarlo Tiene 5 contigo. meses y medio, ya
está casi Claro. Gloria a Dios. Pero si el frío se hace incómodo por allá. Sí, tú puedes venir por aquí. Ay, yo feliz aquí comiendo Claro. concón y Claro. mofongo y patimongo, todo. Ahí el todo día que eso. comió patimongo, ya tú sabes, no lo chancearon. Gloria a Dios. Carlos, yo Gracias. bendigo tu vida, bendigo Bendecimos tu tu ministerio, vida. tu familia, tu esposa, tus niños, que Dios lo traiga en salud, En que el tú nombre puedas de verlo y que Jesús. tus ojos, el de tuyo y de tu esposa puedan verlo en salud, nacido y que de verdad Dios te permita seguir sembrando eso en tantos corazones que necesitan, de Amén. verdad, porque hay mucha gente que necesita oír lo que Dios ha puesto en ti. Porque hay mucha gente que está encarcelado, porque es como una prisión. Ujú. Y de verdad que la gracia que Dios ha puesto en ti se nota. Y bendecimos a tu vida por eso y a Dios por permitirnos tenerte aquí hoy. De verdad que es todo como bien, una diosidencia espectacular, porque desde que Ricky me mandó el enlace, que yo te contacté, que tú me dices que venía, hasta hoy, que supuestamente a las 5 nos iban a sacar a patadas de aquí, Dios ha retrasado a Julie. Todo lo organizó el Señor. O sea, Amén. Un saludo al patrón. hasta eso. Julio me decía, tiene que salir a las 5 porque tenemos que grabar. Y hasta eso, Dios mandó la lluvia para que llegara tarde. Pero bendecimos a Dios de que pudimos abarcar todos los temas, de que hemos hecho un episodio que creo que va a ser un masterclass, literal. Y es una semilla. Y es una semilla. Que la y gente se importante. quede con hambre y que busque el material tuyo, Exactamente. Y Carlos. también es ese instrumento para que las personas que se encuentran atadas vean esa luz de Cristo a través de ti. Claro, Carlos. ¿no? Y que esta es la primera de otras colaboraciones que vamos a En estar el haciéndolo nombre de adelante, Jesús. porque de verdad Amén. que este espacio es tuyo. Amén, Así amén, que amén. Gracias. tómalo. Gracias. Tienes una familia aquí en República Dominicana. Y si viene con la esposa, queremos la contraparte. También. Claro. ¿Tu Queremos esposa escuchar la es versión de ella. canadiense? ¿O? Somos canadienses los dos naturalizados, pero ella es de Moldavia. Moldavia queda Yo entre, ni sé entre, dónde entre Ucrania y Rumanía. Oh, Entonces Dios. ella habla ruso, habla rumano, Si habla habla inglés, inglés, no francés, importa, le habla- damos inglés. Aquí, Sí, aquí. sí. mira. Pero también le habla español. El Espíritu Ah, Santo claro, nos ayuda claro, con claro. eso. Hablamos a en lengua, comunicarnos aquí. como Sí, sea. sí, sí. Aquí no comunicamos. Sabes que mi esposa, la gente le pregunta, ¿y cómo haces tú para estar casado con Carlos, con su historia? Y dice, yo me casé con una nueva criatura. Wow. Eso Punto. es precioso. Ella me dice, es que tú hablas de ti. Yo digo, ok. Ella le habla de un muerto. Porque, Wow, qué y la verdad bella. que para mí es lo mismo. Wow. Sí. Eso lo hace el Bendición. Señor. Amén. Nada, gracias, Carlos. Gracias. De verdad Amén. que te deseamos un buen regreso a casa y tú sabes que estamos aquí a la hora. Gracias. Señores, gracias por Bendiciones. sintonizar Vivir con Fe y será hasta la próxima. Chao, chao. Bye.